Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas desde distintos sitios. Estamos tratando de cumplir un cronograma para tenerles a ustedes informados o formados, más bien dicho, en torno a temas de actualidad. Una actualidad que se va complicando por los cuatro costados. Y justamente el historiador Jorge Bedregal, docente de la Universidad San Agustín de Arequipa y un estudioso y querendón de las tierras latinoamericanas, está acompañándonos esta noche para arrojar un poco de luz sobre la historia de América Latina, sobre los poderosos intereses que están queriendo llevarnos a una situación de conflicto. Y por eso te agradezco, Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Un gusto estar con ustedes y un gusto estar con alguien de Ecuador, que hace tanto tiempo que no paran mis pasos por Ecuador. Bueno, pero con tanto afecto que les tengo, pues me alegra mucho poder estar con ustedes. Bueno, aquí modestamente esta ventanita que quede abierta para cuando quieras y cuando a las personas que quieras involucrar, invitar acá, pues aquí tenemos un espacio de conversación con una audiencia verdaderamente de lujo, ¿no? Entonces, justamente ahorita para la mayoría de la parte joven de nuestra audiencia va a ser toda una novedad de que empiecen a ver, que surjan de la nada conflictos ahora entre Colombia y Perú. Cuando hicieron falta fueron entre Ecuador y Perú, cuando hicieron faltas fueron entre Ecuador y Colombia, entre Colombia y Venezuela, y así nos tienen peleándonos 200 años unos contra otros, haciendo ricos a ciertos bolsillos profundos, banqueros y mercaderes de la muerte, y lo que es más importante, manteniéndonos desunidos precisamente para que seamos insignificantes en términos geopolíticos. E Dando una impe- im- perspectiva impidiendo, histórica, sí, e impidiendo el desarrollo, ¿no? Para muchos países, impidiendo el desarrollo, así es. porque tienen que tener un gasto enorme, en gasto bélico enorme, siempre pensando en superar al vecino. Y esto pues implica que no se invierte en salud, en educación, en justicia, ¿no? En general en desarrollo, ¿no? Y ahora tenemos una coyuntura muy particular, que es que el repertorio, o si quieres, la gama de productos bélicos de parte de la OTAN y del eje angloamericano, que es el que, sionista angloamericano, que es el que nos tiene prácticamente como un mercado cautivo. Y se ha visto en varias situaciones puesto en entredicho por otro tipo de tecnologías militares muy puntuales de otros proveedores y que no solamente incluyen a los del eje del mal, digamos, los típicos Rusia, China, Irán, sino que también aparece por ahí Turquía, aparece por ahí Corea del Sur, aparece por ahí en una cantidad de proveedores, ¿no es cierto?, que aparecen con una tecnología muchísimo más barata y muchísimo más eficaz. Claro, Entonces y acá, lo, con la excepción, solamente acabo con este puntito, con la excepción de Venezuela, Cuba y Nicaragua, el resto del continente somos el mercado cautivo de lo que estos poderosos intereses de los mercaderes de la muerte deseen. Claro, y no solamente es para proteger, no sé, frentes externos, ¿no? Tratando de entrar en una carrera armamentista con los vecinos, etcétera, sino que el peligro está en que esas armas también son usadas en el frente interno. O sea, las protestas, los opositores, etcétera, también podemos caer en este juego perverso, ¿no? Y ahí utilizan, bueno, aquí, a ver, aquí hay varios temas, ¿no? Voy a hacer una digresión que me parece que va a ser interesante porque en Ecuador, en Colombia, en México, en España, se ha visto claramente, han aparecido pues las puntas de los ovillos que no terminan de ser desenredados del todo de este programa Pegasus, en el que está Mm. involucrado el señor Epstein, que ahorita es tan famoso con todo el tema de la pedofilia, el tráfico de influencias, los chantajes, y que resulta que ha estado vinculado también, bueno, su compañera era esta señora Ghislaine Maxwell, hija de uno de los fundadores del Mossad, y parece que todo esto de aquí es parte de toda una estructura de espionaje que ya le denunció. Vaya, se me fue el nombre ahorita de Edward. Se me cruza el actor, Norton, no es Norton, es Assange y el otro el que se exilió en la en Rusia, ¿cómo se llama? Estoy tratando de acordarme, El de se los, me fue.
bueno, que claramente siendo parte de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, salió a denunciar el hecho de que se le estaba espiando a la canciller alemana Angela Merkel, se le estaba espiando a la presidenta de ese entonces Dilma Rousseff de Brasil y otros, a Hollande de Francia, ¿no? Entonces, miren, de lo que estamos hablando aquí es de una situación que, como muy bien menciona Jorge, tanto para que nos matemos a nivel internacional como para prostituir nuestra democracia, se utiliza lo mejor de la tecnología, entre comillas, ¿no es cierto?, carísima. En el caso de Colombia, se ha detectado que no han habido el curso regular en los pagos, sino que se ha llevado un avión charter de Bogotá a Tel Aviv lleno de billetes. ¿Cómo así en una transacción de Estado eso sucede? En el caso de México, aparece que esta parte de esta tecnología pagada con deuda externa termina en manos del cartel de Jalisco Nueva Generación. Es decir, yo creo que aquí hay verdaderamente que hay que profundizar en el tema. Ahora, ¿cuál es el punto fundamental? Que la coartada, el mecanismo de justificar todas estas situaciones es el concepto de patria. Entonces, hablando de los más altos valores, ¿no es cierto?, se utiliza esta situación y quien no esté de acuerdo con las matanzas, quien no esté de acuerdo con los negociados, quien no esté de acuerdo con el espionaje a los políticos de la oposición, pues es un antipatria. Empecemos Es, o hablando un por ahí. traidor directamente, ¿no? Es un traidor. Empecemos por ahí, Jorge. Sí. Ahora, fíjate, eso es un fenómeno reciente, el hecho de la aparición de los Estados-nación, y donde América Latina juega un papel importante porque yo particularmente me sorprendí mucho descubrir que, por ejemplo, el Perú y Ecuador y Colombia eran naciones bastante más antiguas que otras que yo consideraba que eran muy antiguas, como por ejemplo Alemania o Italia, ¿no? Que son más bien fenómenos políticos recientes, de prácticamente finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Por lo tanto, el tema del Estado-Nación es un tema que está muy ligado a la modernidad y a toda la narrativa y a toda la forma de pensar que trae consigo la modernidad. Un poco que nos han obligado a pensar que tenemos que pertenecer a un Estado-Nación para ser alguien, ¿no? O sea, ser ciudadano, o sea, tener un documento de un Estado-Nación. Pero ¿cómo surgen los Estados-Nación? A mí me enseñaron en el colegio y seguramente a ti también, que el Estado-Nación es un gran grupo de personas que comparten un territorio, un lenguaje, una religión y un gobierno, ¿no? Digamos, una organización supranacional, supragrande, que de todas maneras va por el lado del gobierno, ¿no? Sin embargo, a partir de las investigaciones que hicieron varios investigadores, entre ellos Benedict Anderson de los Estados Unidos, nos hemos dado cuenta de que no, que eso no es un Estado-nación. El Estado-nación en realidad es un sentimiento. O sea, se construye toda una narrativa, se construye toda una argumentación para que tú te sientas parte de un entorno, de un país. Pero para poder reforzar esta idea de pertenecer a una nación, se empieza a crear una serie de discursos que van desde el chauvinismo más barato, más agresivo y más vulgar, hasta el ultranacionalismo violento, ¿no? Agresivo, con sobre todo los vecinos, ¿no? En algunos países funciona así, pero el problema está en que la mayoría de personas piensan que el desarrollo lógico es primero inventar la nación, o sea, porque la nación es una cosa inventada por personas, es decir, primero se diseña quiénes entrarían a conformar la nación. Entonces los franceses decidieron que eran especialmente los galos y digamos para crear esa imagen de Francia, ¿no? Los españoles por el lado de Castilla-La Mancha, ahí es donde se empieza a gestar el Estado-Nación. Y por lo tanto, si perteneces a España, pues es más legítimo pertenecer a esas comarcas, ¿no? Pero en el Perú, o sea, primero nace la nación, se consigue la independencia o se consigue el desplazamiento de quien no quiere el desarrollo de la nación y se llega a la búsqueda de un gobierno, o sea, se diseña el gobierno de esa nación. Pero en el caso de Perú y otros países, la cosa no fue tan fácil, porque en realidad, primero, en el Perú particularmente, primero surgió el Estado y recién cuando ya está el Estado peruano, recién se empieza a discutir quiénes integran
la nación. O Ya, sea, pero hasta ese entonces, momento... ¿sabes qué, Jorge? Yo creo que Sí, dime, dime. para profundizar en esta cuestión, yo creo que deberíamos dar un par de pasitos atrás y primero responder una interrogante. Tú empezaste mencionando el Estado-Nación es un fenómeno de la modernidad. Bueno, ¿y qué sucedió con los incas, digamos? ¿O qué sucedió con el imperio persa de hace 2000 y tantos años? ¿Qué sucedió con la antigua Roma, con la antigua Grecia? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué es lo que diferencia este fenómeno reciente de la modernidad capitalista de lo que fueron de lo que fue la constitución de formaciones sociales, de formaciones políticas en distintas etapas de la antigüedad? Particularmente yo te puedo responder de los incas, ¿no? O sea, los incas no formaron un Estado-nación. O sea, no tenían, bueno, era una confederación de diversos grupos étnicos que tenían intereses comunes o se les imponían esos intereses comunes, ¿no? Por lo tanto, los quechuas del Cusco son los que de alguna u otra manera diseminan por todo el espacio de los Andes, meridionales particularmente, o sea, desde el norte de Argentina hasta el sur de Colombia, diseminan ese modelo, pero no era un modelo de Estado-nación. No había fronteras, no había moneda, lo que había era un Estado fuerte que de alguna u otra manera administraba el superproducto, o sea, lo que sobraba después de repartir los alimentos justamente. Esa riqueza que quedaba era administrada por un Estado muy fuerte para la construcción de puentes, para la construcción de templos, para la construcción de santuarios, etcétera, pero también para la construcción de caminos para movilizar tropas. Es decir, tenía una poderosa fuerza armada, digamos, ¿no? Pero no había el sentimiento de pertenencia a un Estado-nación como es lo que conocemos ahora científicamente hablando, ¿no? Ya. Y lo que sería el fenómeno en el viejo mundo, ¿podrías hacer alguna referencia a lo que fue por ejemplo, qué fue la antigua Roma frente a lo que es ahora Italia? Bueno, Roma también era un imperio demasiado grande que abarcaba pues desde el Albión, que ahora vendría a ser la Gran Bretaña, hasta el Medio Oriente, ¿no? Es decir, era muy grande, había muchos pueblos con muchos conflictos entre ellos y con la capital, con Roma. Había muchos intereses que jugaban alrededor de la figura del emperador o del presidente del Senado, o lo que se llame en cada época, ¿no? Es decir, había eh, mucha dispersión política aparentando una unidad que no es nacional, es una unidad imperial, ¿no? Ujú. Ahora, ¿por qué necesitaba la modernidad capitalista la creación de los estados-nación? Porque, bueno, la lógica política de la época decía que un territorio demasiado grande, con una población muy grande y con bajo nivel educativo, la mejor forma de administrar ese territorio es con una monarquía. Por lo tanto, hay que integrar a estas personas bajo un rígido manto de poder para que, digamos, no se dispersen, ¿no? Pero la lógica política específicamente nacida en los ámbitos franceses decía que un país pequeño, con una población relativamente pequeña y con un alto nivel educativo, pues sí podría, digamos, adaptarse a la vida en una república, ¿no? Es decir, a partir de ahí ya tenemos claramente estas definiciones. La monarquía no busca un Estado-nación, la república sí. Y alrededor de esas dos variables, digamos, tenemos pues toda la construcción de los argumentos a favor de que te sientas parte de un Estado-nación. Muchos Estados-nación son bastante contemporáneos, por ejemplo, Ecuador. Ecuador surge la idea de una suerte de Estado tapón que divida a la gran, digamos, a la Nueva Granada con el Perú. Lo mismo que pasó con Bolivia, que era un estado tapón para dividir Perú de La Plata, ¿no? Es decir, son estados-nación muy jóvenes que tuvieron que reafirmarse con ciertos símbolos de unidad entre las personas. A mí me sorprendió mucho en la Plaza de Armas de Quito encontrar en las paredes de la catedral referencia al descubrimiento del Amazonas, ¿no? Porque eso yo sospecho que eso va por el lado de
ecuatorianos, siéntanse orgullosos de ser ecuatorianos porque de aquí salieron las expediciones para el descubrimiento de una de las maravillas más importantes del mundo, que es el río Amazonas, ¿no? El río más caudaloso, el río más largo, etcétera, ¿no? Y cada país juega con esas figuras que simbólicamente te hacen sentir orgulloso o quieren hacerte sentir orgulloso de tu pertenencia. A veces el problema está en que, de alguna u otra manera, eso pasa por alimentar el odio al otro, el odio al vecino. Y cada país tiene su enemigo, ¿no? Alguien dijo en algún momento que la mejor manera de crear unidad nacional era inventarse o tener un enemigo Claro, externo, y ¿no? si no lo tienes, lo inventas en cuarto de hora, eso es facilito. Claro, por ejemplo, el Perú tiene una gran bronca con Chile, ¿no? O sea, a partir de la Guerra del Pacífico de 1879, o sea, más de 150 años, tenemos una suerte de resentimiento muy grave con Chile, ¿no? O sea, tanto así que, por ejemplo, hubo un candidato que tenía ciertas virtudes para candidatear izquierda, digamos que hablemos de una socialdemocracia, con cierta pegada, pero tenía el grave defecto de ser casado con una chilena. Se le boicoteó totalmente la candidatura y al final no sacó, creo que ni el 3%, ¿no? O ¿De quién seguimos estás hablando? Danos con nombres, por favor. ¿En ya, qué fechas? fíjate, estamos hablando de los años 80, cuando recién retornábamos a la política y era digamos, el secretario general del Partido Aprista de ese momento, antes de Alan García, por supuesto, eh, Villanueva del Campo, ya lo recordé. Su esposa chilena, y eso era el impedimento más grande. No está escrito en ninguna ley, no está escrito en un reglamento de que impida postular a la presidencia a una persona que haya contraído nupcias con una persona de Chile, pero se aplica. O tenemos, digamos, recientemente, ¿no? Yo cuando era niño, yo he vivido en el centro de mi ciudad bueno, ahí adolecí adolescencia y hasta la juventud que viajé a Europa becado, yo tenía oportunidad de escuchar en las madrugadas que corrían los soldados conscriptos eh, alrededor de las calles para ir a un parque muy grande que tenemos acá en Arequipa que se llama Selva Alegre. Hermoso nombre, pero que no tiene nada que ver ni con selva ni con alegría, porque en realidad es el nombre de un conde que donó esos terrenos. Pero bueno, entonces pasaban corriendo, voceando slogans, ¿no? Entonces decían, a Santiago llegaremos, a sus mujeres violaremos. O sea, esa Muy figura, informativo. sí, esa figura absolutamente retrógrada, violenta, machista, ¿no? En realidad tenía que ver con la construcción del Estado-Nación. O sea, había que sentirse orgulloso de ser peruano mientras más odio tuvieras a Chile. Ya en los años 80 tuvimos un conflicto con Ecuador y por lo tanto los ecuatorianos se convirtieron, por lo menos en el enemigo que tenemos al norte, ¿no? Pero ahora ha aparecido otro conflicto con la isla, con una isla en el Amazonas, precisamente en la zona Santa fronteriza, Isabel, creo que se llama la isla. creo que sí, precisamente en donde el acuerdo que se había firmado en los años 40 con Colombia, decía pues de que el límite pasaba por el río. El problema está en que los ríos en la Amazonía se mueven. Y se colocó ahí una cápite que decía por el lado más profundo, pero lo profundo también se mueve, o sea, los ríos se colmatan, etcétera, hay toda una serie de fenómenos geográficos allí, y Petro parece que ha encontrado una buena manera de evadir ciertas bajas cifras en aceptación que inventarse este conflicto con el Perú. Y el Perú también le ha servido para empezar, bueno, antes ni siquiera sabíamos de la existencia de esa isla y no nos interesaba, pero ahora estamos reivindicando el ser nacional que ni un milímetro pues para otro país, ¿no? Entonces ahí tienes pues esas narrativas que tratan de hacerte sentir que tu pertenencia a un determinado grupo de Estado-Nación es bueno, es legítimo, es racional, es civilizado. Y es más legítimo, más civilizado, más racional en cuanto al otro enemigo lo demonizas, ¿no? O sea, al otro
¿no? Acá en el Perú, bueno, sabemos de que Chile tiene muchas virtudes de mucho tipo, inclusive económicas, pero nos enerva eso, ¿no? Y sobre todo porque Chile, copiando algunas cosas de Perú, para implementarlas en su economía, y eso nos revienta, ¿no? O sea, dicen que el pisco es chileno y cosas por el estilo. Y eso muchos peruanos lo sienten como una afrenta personal, o sea, no es al país, es a ellos como parte del país, ¿no? Esos discursos nacionalistas, pues al final siempre nos traen problemas, porque no podemos diseñar un frente común para luchar contra problemas que son comunes. O sea, no, pues con los bolivianos no nos juntamos porque los bolivianos, a diferencia de Perú, son atrasados. Eso yo lo vengo escuchando desde niño. Y Bolivia es uno de los países que mejor conozco y es un país el país que más he visitado fuera de Perú, ¿no? Y yo sé que Bolivia tiene unas virtudes impresionantes en muchas materias, sobre todo en las naturales, ¿no es cierto? O sea, es un país enclavado en medio de los Andes, pero con una poderosa mirada hacia la Amazonía, y por lo tanto es un país que tiene muchas posibilidades. Pero sin embargo, en el Perú nos negamos a hacer un frente con Bolivia porque no nos gustan, ¿no? Igual en Bolivia hay personas a las cuales no les gustan los peruanos, pero te das cuenta cómo al final de cuentas estas rupturas, estos conflictos en realidad reflejan profundos discursos perversos, violentistas, que tienen un ganador. Y ese ganador es aquella persona que está relacionada con las Fuerzas Armadas, con la tenencia de armas, etcétera, ¿no? Y bueno, mucho más allá de eso, hay intereses transnacionales que están vinculados con los Claro, bancos, porque sin duda. hay que financiar a un lado y al otro, ¿no es cierto? Primero para que compren las armas, luego para que las movilicen y las gasten matando a toda la carne de cañón que somos nosotros, y finalmente para pagar la reconstrucción. Entonces es un negocio redondo, pues, ¿no? Claro, y tomando en cuenta esas experiencias históricas tan duras, ¿no? Como por ejemplo cuando la Gran Bretaña le da la independencia a la India, ¿no? Entonces la India era un estado muy grande, pero con muchas diferencias, sobre todo religiosas, entre varias zonas del país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un geógrafo británico sin salir de su gabinete en Londres? Lo que hace es delimitar, haciendo una línea en el mapa de dónde sería, hasta dónde sería la India y dónde empezaría Pakistán, pero dejando un cachito en la India de población musulmana y dejando un cachito en Pakistán de población hindú. Por lo tanto, ahí ya tienes abiertamente la posibilidad de un conflicto permanente, ¿no? O sea, el Templo de Oro, Amritsar en la India, que todos los años hay broncas, todos los años hay muertos, todos los años hay bombardeos, es ejemplo de esa división a partir de esa forma de pensar los países. En nuestros países, lo que hemos hecho, por ejemplo, en el caso del Perú, fue delimitar las intendencias, o sea, pero sin pensar de que se rompían continuidades históricas, geográficas, políticas y sobre todo culturales. Yo soy habitante de Arequipa, un orgulloso habitante de Arequipa, y yo he sentido que estoy más cerca de Bolivia, o sea, de lo que era el Alto Perú antes, que de Lima. Más bien, yo percibo que Lima siempre ha sido una suerte de tapón en el desarrollo del resto de provincias. Por eso en el Perú tenemos una ciudad que tiene casi 10 millones de habitantes y son muy pocas las ciudades que alcanzamos siquiera el millón. Entonces, este centralismo tan grave que sufrimos en el Perú viene de esa época, ¿no? Del hecho de que se trata de acumular la mayor cantidad de poder en la capital para los grupos de poder de la capital, ¿no? Bueno, aquí teníamos un estudio hecho hace 60 años por un intelectual de izquierda, tal vez para poner para el público peruano, alguien muy cercano, inclusive físicamente, muy parecido físicamente, era Hugo Blanco, ¿no? Acá se llamaba Jaime Galarza Zavala. Y Ah, él, claro, claro y que él sí. demostraba, ¿no? Él demostraba con documentación que podía conseguir a la época, imagínate lo que pudiera conseguir ahora, que se supone que deberían estar abiertos algunos archivos adicionales. Que la guerra entre Ecuador y Perú en 1940
era la revancha entre la anglo-holandesa Shell, que estaba en Paraguay, versus la inglesa Standard Oil, que estaba en Bolivia. Claro, y que Entonces, ya olieron la gran cantidad de reservas petroleras que exacto. tenían, Entonces, tanto la Ecuador guerra como el del norte de América. Chaco de principios de los años 30, se terminó definiendo a favor de la transnacional anglo-holandesa, terminó siendo respondida en la guerra entre Perú y Ecuador, en la que la empresa gringa, la Standard Oil de los Rockefeller, estaba representada por el gobierno de Perú, y la Shell, la anglo-holandesa Shell, tenía concesiones en el Ecuador. Lo interesante de todo este asunto es que al menos en el caso del Ecuador, se supone que no había petróleo, pues. Esto de Claro, aquí es de claro. 1940 y se descubre, entre comillas, el petróleo en 1900. El primer barril de petróleo que se saca es en 1967. Claro, pero ya se sabía que existían ingentes Exactamente. reservas, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos viendo aquí son movimientos transnacionales, son agendas anticipadas por décadas, ¿no es cierto? Que los pueblos ni se enteran, que los políticos probablemente, ¿no es cierto? Probablemente reciban algo de plata, pero en realidad no se enteran de las verdaderas agendas que están detrás de esto, ¿no? Es decir, estamos hablando de Exacto. una situación en la que bajo so pretexto de los más dobles ideales, la patria, la libertad, porque siempre, ¿no es cierto? Es la libertad, es el desarrollo, es la igualdad, es la justicia, porque tenemos aquí los papeles del un lado, del otro lado, ¿no es cierto? Que siempre se blanden en este tipo de conflictos. Lo que en realidad estamos es favoreciendo con sangre de nuestros hermanos, estamos favoreciendo los intereses, primero de los usureros y segundo de estos mercaderes de la muerte que están traficando en el largo plazo con nuestros recursos naturales y nuestras riquezas. ¿Por qué no Sin empiezas, duda. aprovechamos el hecho de que seas historiador y empiezas haciéndonos una evolución, no hablemos a nivel mundial nomás, sino solamente en lo que corresponde a América, de estas formas nacionales, es decir, cuáles son, cómo se han ido, cómo ha ido transformándose estos aglutinantes de significativas masas humanas, más allá del tema de los afectos o de las vinculaciones de sangre o rituales que están vinculadas a temas gentilicios, hacia organizaciones territoriales, o sea, que permitan la cohesión y que permitan una capa, digamos, cortical, la posibilidad de establecer un límite, ¿no es cierto? Sustentable, que permita legitimar, justificar y motorizar ese proceso de unidad a la que hacías referencia. Pero hagamos un poquito de una revisión histórica para justamente romper con esa idea de que estamos hablando de algo sagrado, ¿no? Que algo que no hay como ni siquiera cuestionar, ni siquiera explorar, porque ya despierta sospechas respecto a tus malévolas intenciones. Claro, volvemos al asunto del Estado-Nación, ¿no? ¿Cómo conformas el Estado-Nación? Haciendo sentir a la nación que pertenece a ese conglomerado. Pero, ¿qué pasa si hay fallas en esa argumentación? Por ejemplo, en el Perú, eh, recién hemos terminado de definir las fronteras ya en el siglo XX, en el siglo XXI estamos hablando del 2010, 2015, cuando se firma el acuerdo entre Perú y Chile, dado pues por el Tribunal Internacional para la frontera acuática. O sea, hasta ese momento las fronteras del Perú eran bastante, yo diría, lábiles, poco definidas, desconocidas en muchos casos. Particularmente la guerra con el Ecuador es un buen ejemplo que tenemos nosotros acá en el Perú de cómo se puede lograr la unificación de la nación a través de la creación del enemigo, ¿no es cierto? Recuerdas, ¿no? Lo que fue el falso Paquilla y todo este enfrentamiento en la cordillera del Cóndor, ¿no? Lo mismo ha pasado con todos los países. Yo he visto en el Brasil mapas de Brasil que incluyen dentro del trazo brasileño a Paraguay y a Uruguay. He estado varias veces en Uruguay y he visto cómo Uruguay es uno de los pocos países que celebra varias independencias en América Latina, ¿no? Independencia de la Argentina, independencia de Brasil, independencia de España, porque ha sido un territorio largamente ansiado por los vecinos, ¿no es cierto? En Paraguay siempre se recuerda la terrible guerra del Chaco que dejó prácticamente a Paraguay con muy pocos varones,
porque todos murieron en la guerra, en un enfrentamiento agotador entre Brasil, Bolivia y Argentina, que se metieron al territorio paraguayo. Brasil, Argentina y Uruguay en contra de Paraguay, ¿no? Claro, y que consumieron la población masculina, o sea, Paraguay tuvo problemas hasta demográficos precisamente por ese asunto, ¿no? He visto, por ejemplo, libros que ensalzan la guerra del fútbol en Centroamérica. He visto cómo, por ejemplo, México siempre tiene escondido detrás de todo el discurso nacionalista la idea de que perdió mucho territorio por los Estados Unidos. O sea, en todos los países ha habido broncas, en algunos casos transformadas en guerras, que han matado gente. O sea, en todos los países tenemos este fenómeno. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de los ecuatorianos con los peruanos? Salvo algún acento, algunas palabras particulares, nos parecemos mucho. Tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas expectativas, tenemos hasta las mismas esperanzas, pero sin embargo nos han hecho creer que en Ecuador vive el enemigo. Lo mismo pasa del Perú con Chile. Bueno, Chile tiene uno de los idiomas, uno de los castellanos más difíciles de entender, pero aparte de eso, tenemos mucha relación cultural, política, ¿no? Amical o lo que fuere. Tenemos muchas relaciones, pero eso se deja de lado, eso se esconde, se mete debajo de la alfombra para más bien implementar un discurso bélico, ¿no? Y lo mismo pasa con muchos países. Yo creo que en todos, bueno, alguna vez leí que el Perú fue el primer país de América Latina, como te dije, en el 2010, 2015, que había resuelto todos sus problemas fronterizos con sus vecinos. Resultó que no fue tan así, porque ahora tenemos lo de Colombia, ¿no? Y siempre es posible inventar una nueva interpretación que te justifique una nueva carrera armamentista y nuevos problemas para ciertos bolsillos, tanto locales como a nivel internacional, ¿no? Y que es gravísimo, ¿no? Lo que puede pasar, porque puede interrumpir hasta los procesos económicos, ¿no? Y ya no hablemos, pues, de la movilización de gente, pues, para enfrentarse, para defender las fronteras o lo que fuere, ¿no? Ahora, un poco ubicado ya el problema en general, la verdadera esencia, que aquí no estamos hablando de temas sagrados ni nada por el estilo, sino que estamos hablando de intereses. También tenemos el otro aspecto, que es cómo se logra, ¿no es cierto?, bajo distintos, bajo distintas estructuras de clase, cómo se logra el que haya un mínimo acuerdo en un conglomerado social en torno a ciertos propósitos, en torno a lo que alguien llamaría un contrato social, ¿no? Pero en todo caso se trata de un compromiso en torno a un horizonte mínimo de acuerdos que permita que la gente pueda de alguna manera prosperar, pueda salir adelante, ¿no? Y este también es un tema que no es trivial, es decir, sobre todo ahora con el tema del consumismo, con la idea a lo Margaret Thatcher y del anarcocapitalismo de que no existe sociedad, sino que son solamente individuos. En cambio, pasamos al otro lado, ¿no? Claro, el tema yo creo que da para mucho, ¿no? O sea, fíjate, el Estado-Nación ya es un modelo obsoleto, ¿ah? Y eso lo podemos ver específicamente con la Comunidad Europea. O sea, las distintas regiones de Europa, inclusive que forman parte de países, han encontrado que con la globalización pueden tener no solamente canales de expresión, sino hasta poder político, ¿no? Entonces tienes a los catalanes ansiosos de, bueno, un sector de Cataluña ansiosa de separarse de España, tienes a los franceses cantando nuevamente su pasado galo, tienes a los rusos enfrentados a los ucranios, etcétera. Es decir, tenemos aquí una suerte de desbarajuste del modelo Estado-Nación, pero en el caso de la nación grande que se está tratando de crear en Europa, va por buen camino a veces, ¿no? O sea, un pasaporte común, una moneda común, un gobierno común, un parlamento común, etcétera, pero también respetando las individualidades de cada región, de cada país, ¿no es cierto? Ese podría ser un camino, ¿no? O sea, el gran sueño de Bolívar, de la Federación Latinoamericana, que falló porque fue mal implementada desde el principio, ¿no? El Tratado de Panamá en realidad
no incluía a los más poderosos, que eran Argentina y Chile. Y al final las broncas entre las élites al interior de los países hizo inviable la posibilidad de una unificación. Pero ha habido caminos. El pacto andino era un pacto muy bonito, muy expresivo desde el punto de vista de la necesidad de encontrar lazos comunes entre los países para el desarrollo. Sin embargo, también fracasó porque apareció una dictadura, apareció otra dictadura, apareció un gobierno que más bien evitaba involucrarse mucho con el pacto andino. Ahora tenemos un parlamento andino y por desgracia la mayor parte de representantes peruanos, por ejemplo, en el parlamento andino, son de un pasado protervo, ¿no? Entonces, ahí no vamos a conseguir nada, ¿no? Yo creo que la solución está precisamente en los ejemplos que tenemos más cotidianos y menos públicos, ¿no? Particularmente entre Perú y Bolivia hay una frontera que es muy gaseosa, que es una frontera muy permeable. Hay personas en el Perú que tienen DNI boliviano y hay personas bolivianas que tienen DNI peruano, para facilitar el traslado de una parte de la frontera a otra parte. De esta manera, de alguna, digamos, de una forma bien creativa, se ha recuperado esa larga tradición de continuidad geográfica, política, social, económica y sobre todo cultural entre Perú y Bolivia, que nunca debió perderse. O sea, en realidad Bolivia aparece por una suerte de componente política para deshacerse de Bolívar. O sea, se creó el Estado boliviano para que Bolívar vaya a enseñorearse allí. O sea, porque no lo querían a Bolívar, ¿no? Entonces, si te das cuenta, empezamos mal desde ese punto de vista, pero al final el propio ciudadano peruano y boliviano, que están sobre todo en la frontera, ha encontrado la manera de romper con este asunto de las fronteras, ¿no? Entonces tú vas a Puno y vas a encontrar, pues, desde conservas bolivianas, arroz boliviano, gas boliviano, ¿no? Y vas al lado boliviano y vas a encontrar ropa peruana y vas a encontrar otras. Ahora lo que se está trasladando a Bolivia son dólares, ¿no? Y soles, que se han convertido en una suerte de moneda casi divisa, ¿no? Porque la crisis económica en Bolivia ha exigido pues esto. Pero ahí tienes un ejemplo de que sí podemos caminar juntos, logrando precisamente el desarrollo. Al margen de esas cosas fantasmales, como dice Silvio Rodríguez, ¿no? Esas fronteras humanas, no esas del misterio, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Entonces, con Ecuador, por ejemplo, tenemos mucha frontera, muy vigilada y muy burocrática. Lo mismo sucede con Chile, ¿no? Pero con Bolivia, por ejemplo, eso se ha resuelto, o la gente la ha resuelto sola, sin acuerdos de Estado, sin presencia de presidentes, parlamentarios, diplomáticos, no, se ha resuelto solo. O sea, el hecho de unir economías, pero con un gran contexto cultural detrás, ¿no? Ahora, mira, el tema este de las fronteras no deja de tener también su relevancia, al menos mientras no podamos resolver ciertos problemas básicos. Y como mencionabas del tema Ecuador-Perú, ahí tienes un tema gravísimo que es el tráfico de drogas, que al mismo tiempo es de oro y de armas, ¿no? Entonces, todo tipo de tráfico ilegal y que se da en torno no solamente al Ecuador, sino que también se da con Colombia, ¿no? Entonces, Y con aquí Bolivia estamos, y con México, es cierto. pero que hay un punto fundamental, ¿no? Es decir, las fronteras de todas maneras hacen falta justamente en el caso del Ecuador, por ejemplo, Ecuador no es productor de droga, ni agrícola ni de procesamiento industrial. Los dos grandes productores mundiales son Colombia y Perú. Y se plantea una situación en la que las cosas no se resuelven con retórica y buenos deseos o con un buen marco teórico, ¿no? Se requiere también una realidad operativa que permita establecer responsabilidades y definir, ¿no es cierto?, mecanismos que contrarresten este tipo de acciones delictivas transnacionales en las que nuevamente no son estos actores externos a la región los que terminan ganando la parte de León. Completamente de acuerdo. Pero también esto exige soluciones más grandes
partiendo de principios un poco más centrados, ¿no? ¿Por qué se ataca al productor de drogas y en Estados Unidos no se ataca con tanta fuerza al consumidor de estas, ¿no? Más bien se está ablandando la legislación estadounidense para precisamente no deshacerse de ese negocio que le da mucho dinero a una parte importante de la sociedad estadounidense. O sea, no podemos dejar de lado que detrás del fentanilo, detrás de la cocaína, detrás de la marihuana, del opio y de todas estas drogas sintéticas que están de moda, hay poderosísimos intereses que trascienden, trascienden lo ilegal y se van hasta el lado legal, ¿no? O sea, hay laboratorios legalmente establecidos, ¿no? Con toda la documentación, pero que producen precisamente insumos para la producción de drogas más duras, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos que exigir a los Estados Unidos a tener una política más racional, o sea, nos mandan dinero, nos mandan helicópteros, nos mandan tropas para luchar contra el narcotráfico, pero nosotros no vemos que haya acciones realmente eficientes y efectivas para que se disminuya el consumo de drogas en su territorio, ¿no? Perdón. Ahora, en ese contexto, yo te invitaría a dar unos pasitos atrás también y nuevamente recuperar esos proyectos de integración latinoamericana que ha impedido que se construya la patria grande. Mencionabas a Bolívar, yo no creo que, yo creo que sería injusto acusarle a Bolívar de que él no tenía incluido a Argentina y Chile, ¿no? Ahí No, tenía incluido, claro, claro que los tenía incluidos, pero ellos no quisieron. Ah, pero eso es una cosa muy distinta, pues. Claro, No claro. es que, pero no es un problema del que desde el diseño estaba mal, porque en el diseño de Bolívar era un congreso anfictiónico haciendo referencia a lo que fue en algún momento la posibilidad de que Claro, a ver, ciudades-estado de la Grecia antigua, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus enemistades, puedan tener un mínimo punto de acuerdo en torno a la construcción de ciertas garantías, de ciertos espacios. completamente de acuerdo, pero en realidad el Congreso de Panamá y todo este asunto de esta alianza nació fallida porque no incluyó los intereses particulares de las élites al interior de los países. O sea, en Perú tenemos una bronca muy larga con Lima. O sea, en el Perú se rompió un momento esta división artificial que se hizo con Bolivia y se creó una nueva nación, que era la integración de Perú con Bolivia, ¿no? El Estado sur peruano tenía capital aquí en Arequipa, el Perú tenía capital en Lima y Bolivia tenía capital en La Paz. Pero encontramos la manera, gracias a Santa Cruz, un general boliviano, encontramos precisamente la manera de romper con esa costumbre de división para crear una nueva nación, ¿no? Sin embargo, Lima no toleró, ni Cusco ni Lima toleraron precisamente la importancia que tenía Arequipa en ese momento y decidieron romper la unión, la confederación y por desgracia lo lograron, lo consiguieron. Y volvimos a ser Perú y Bolivia. Pero un Perú roto, ¿no? Porque teníamos bronca con Chile, con las élites del norte del país, y esto pues también impedía cualquier proyecto de unificación. Y eso no lo vio Bolívar. O sea, Bolívar estuvo acá, fíjate, una cosa bien simpática en la historiografía nacional, siempre se considera de que San Martín era el conservador y Bolívar era el liberal. Sin embargo, yo aplicando la teoría política más reciente, yo me he dado cuenta que es al revés, o sea, San Martín era el liberal y Bolívar el conservador. Lo que quería Bolívar era un gobierno prácticamente dictatorial y muy fuerte, ¿no? En cambio, San Martín lo que trataba de hacer era integrar la mayor cantidad de habitantes a el proyecto nacional, inclusive tratando de colocar un rey de origen inca, o sea, con la misma lógica que mencionábamos hace unos momentos, de un país grande, con mucha población, pero con muy bajos niveles educativos. Entonces se pensó de que la mejor forma de gobierno era una monarquía. Y para eso se necesitaba traer a un príncipe de Europa o a un inca, ¿no? El inca elegido fue el hermano de Tupac Amaru, que había estado preso durante la Gran Represión, preso en España, y que terminó siendo traído a La Plata, a Buenos Aires. Y sin embargo,
nunca se concretó eso. ¿Por qué? Porque las élites que habían sido reconocidas por los españoles de nobleza indígena impedían que sea Tupac Amaru o algún descendiente de Tupac Amaru el que se convirtiera pues en monarca, ¿no? Y para eso se mandó una delegación inclusive para buscar a un príncipe sin chamba en Europa para poderlo traer como rey aquí, ¿no? E inclusive se había pensado inclusive en secuestrar a uno de los hijos del rey de España para que con esa legitimidad pudiera hacerse cargo del trono. Pero si te das cuenta, eso por ejemplo no vio Bolívar, la bronca tan No, grande. yo tendría más bien evidencias de lo contrario, Jorge. Mira, Dime. Bolívar no, mira, Bolívar tenía un origen, en primer lugar, muchísimo más, digamos, estudiado en torno a fuentes liberales, ¿no? Hasta que, y sobre todo Bentham. Entonces, el problema de Bolívar es que no tenía una ubicación científica de lo que son las clases sociales y los proyectos de clase, y él se mantenía en el marco de la lucha de las ideas. Entonces, él era liberal y dentro de los liberales era un saco de gatos. Ese era el problema No, fundamental. sin duda. Entonces, Por eso lo que lo allí que el diferenciaba modelo a también Bolívar era autoritario. justamente su lucha contra el antiguo régimen, ¿no? Pero él ya Claro, para claro. la Carta de Jamaica, en la Carta de Jamaica, 1815, él ya se da cuenta de la gran diferencia y por eso es que son los británicos los que intentan asesinarlo, ¿no? Su vinculación Sí, con estas fuentes liberales y entra en un proceso de depuración que termina en algún momento ya en el ejercicio de la presidencia, él termina marginalizando a la masonería y marginalizando los textos de Bentham, por ejemplo. ¿Sí? claro. Sin Pero embargo, no renuncia jamás a lo que sería una referencia con Rousseau, una referencia con su maestro Simón Rodríguez y en la práctica, ¿no? Que vos mencionabas solamente una cuestión de corrillos del poder en el ejercicio de la presidencia de Sucre en Bolivia, tienes vos lo que sería una propuesta liberal industrialista, ¿no? Entonces, en realidad, el verdadero claro, parteaguas tiene que ver con el tema de la industrialización. El librecambismo británico a lo Rivadavia en Argentina, el grueso de las élites oligárquicas a regañadientes involucradas en el proceso de independencia en Lima y Santander en Bogotá, lo que estaban es sistemáticamente serruchando el piso la posibilidad de la construcción de la patria grande. Y eso yo creo que Bolívar se da cuenta, pero de todas maneras tenía que hacer el esfuerzo. Y lo sigue claro. haciendo Pero hasta el para final. poder, claro, pero para poder gobernar esta locura que se llamaba Perú, pues tuvo que dejar de lado las ideas Pero mira, lo liberales. que de pronto es muy perucéntrico, ¿no? Es decir, mira, yo estoy Sí. intentando estirarte un poquito para hablar de todo el continente y vos insistes en Perú. Es decir, la cosa, Es que es el mira, tema que más manejo y es el tema que más conozco. no, pero para ubicarnos en el tiempo, no solamente sería un anacronismo, sino tratar de reducir a Bolívar a Perú. La actuación de Bolívar en Perú solo puede entenderse en el marco de lo que fue toda su vida, toda la construcción de su No, vida. sin duda, y Y lo también mismo te sería diría un yo con vicio no respecto al hacerlo. tema de la construcción de Bolivia, ¿no? La construcción de Bolivia como una situación desesperada en términos de que la oligarquía peruana no permitía otra cosa y entonces dicen, bueno, no se puede hacer nada con Perú, saquemos por lo menos la parte de Bolivia y creemos aquí la posibilidad de una utopía. Y ahí está los muy poco estudiados años tenemos ahí unas entrevistas acá, tenemos como unas 7, 8 horas de entrevistas en torno a la vida de Sucre y el ejercicio de la presidencia, el ejercicio del poder ejecutivo tan corto y insisto, tan poco estudiado en Bolivia, que marca claramente su vocación por el tema de la protección y desarrollo industrial, el desarrollo de las ciencias, de las artes, la inclusión, la educación pública, la inclusión de mujeres, la inclusión étnica, el tema de las obras públicas, inclusive con plata de su propio bolsillo, que marcarían lo que sería un denominador común, a pesar de las diferencias, de un Monteagudo, por ejemplo, que tampoco lo quieren mucho en la historiografía peruana, de un Belgrano, de un San Martín, de un Artigas, de un Bolívar, pero también de varios personajes, por ejemplo, en la trayectoria mexicana, ¿no es cierto?, que incluirían hasta el propio Iturbide, ¿no? Es decir, que el Claro, problema no es qué tan conservador o liberal eres, ¿sí? Es decir, ahí tienes tú la coincidencia de un Guadalupe Victoria, republicano,
y claro. radical en su pensamiento, que firma el plan de Iguala con un monarquista como que es el primer emperador Iturbide. Y de hecho, el hijo de Iturbide está en la comitiva, ya en la desgracia de Bolívar, es de la comitiva que lo acompaña al final de sus días a Bolívar. Entonces, me parece que hay otras visiones, otra división otro divortio macuarum a propósito de los problemas de límites, ¿no es cierto? Que nos ubican precisamente cuáles fueron los enemigos, y esa sería la invitación que te haría, para ir descubriendo quiénes fueron los enemigos de los proyectos de integración latinoamericana. Y entonces yo creo que Bolívar tiene un atisbo importante, y San Martín también lo tiene, y eso se ve, digamos, ya inclusive en su exilio, en términos de que él está buscando, ¿no es cierto? Por ejemplo, él intenta regresar en 1829 y se Mm, regresa, precisamente porque la correlación de fuerzas estaba a favor del lado portuario libre cambista, digamos, a lo británico, ¿no? De la oligarquía libre, ex contrabandista que ahora era dueña de los protoaparatos estatales y que estaba queriendo justamente imponer una balcanización a van la letra en toda América Latina. Entonces, yo sí creo que se pueden entender esos elementos porque son una continuidad que está hasta ahora, ¿no? Es decir, nuevamente están sistemáticamente boicoteando estos intereses extrovertidos, estos intereses de la burguesía compradora, diría Samir Amin, están sistemáticamente mm. boicoteando, inclusive ahora en el siglo XXI, la posibilidad de una integración y al mismo tiempo están abriendo las puertas para que esto sea territorio de guerras, territorio de conflictos. Claro, pero no podemos olvidar en todo este análisis que desde un principio los países latinoamericanos recientemente independizados van a entrar en conflicto interno como externo, ¿no? O sea, todos los países, o sea, eso convierte en una ensalada con mote que de alguna u otra manera, pues te da un paisaje bastante caótico y violento, pero donde interviene, al final de cuentas, una suerte de ordenador que es la deuda externa. Es decir, los países y las élites se empiezan a endeudar para lograr tener dominio sobre el país. Y esto se viene arrastrando desde siempre. Ahora tenemos, pues, somos una de las regiones más endeudadas en el mundo, ¿no es cierto? Y eso es lo que le da la oportunidad a los prestadores de dinero, que son las grandes potencias hegemónicas, para definir qué se produce, cuánto se produce y a qué costo, ¿no? Por lo tanto, de alguna u otra manera hay una injerencia permanente en las economías de los países por parte de estos interesados en que estemos peleados, que no estemos unificados y con unas élites bastante obedientes a sus intereses. Ahí tienes tú prácticamente resumido el siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX, ¿no? Ahora, inclusive en esa situación, insisto, que va más allá de liberales conservadores, tú encuentras tanto entre los liberales como entre los conservadores gente que está dispuesta al desarrollo de un mercado interno y al desarrollo de las fuerzas productivas. Y ese podría ser el espacio que tanto entonces como ahora podría ser la materia prima, ¿no? Todavía en bruto, que es indispensable elaborar para que puedan ser los sujetos de un proceso de construcción de la patria grande. ¿Cómo verías tú a lo largo del tiempo esa posibilidad y cómo fueron derrotados siempre esos proyectos? Bueno, es que hay diferentes maneras de pensar. Fíjate, también en la misma organización del Estado. Argentina más bien eligió un modelo federal, igual que Brasil, igual que Venezuela, igual que México, ¿no? O sea, sin embargo, el resto de países elegimos un modelo más bien centralizado, presidencialista, y esto creo que también trae sus problemas. Te concedo totalmente el hecho de que va más allá de lo que es liberal conservador, pero que hubo ese enfrentamiento. Colombia tiene uno muy largo entre liberales y conservadores, pero ese modelo conflictivo precisamente nos gesta esos impedimentos para lograr conseguir precisamente la conformación de estados más grandes, más integrados, etcétera. Ahora, con respecto a lo liberal conservador de San Martín o de Bolívar, yo te recuerdo que cuando llegó San Martín aquí, lo primero que hizo fue decretar que ya no había indios, sino ciudadanos, cosa que jamás hizo Bolívar. Y más bien Bolívar No, convierte pues a los... Bolívar elimina el pecho, el impuesto personal de Claro, los indígenas, ¿no? pero los Con lo cual convierte a plantea el los... tema de la ciudadanía. Claro, pero Bolívar convierte a los indígenas en teóricamente ciudadanos,
todo para que puedan disponer de las tierras que eran comunales y venderlas. Eso al final nos llevó a un proceso económico terrible, donde prácticamente el feudalismo regresó al país y teníamos los gamonales, que eran los grandes señores, dueños de impresionantes propiedades agrícolas, pero con un peonaje prácticamente servil. O sea, las escenas que recoge la literatura, la fotografía, el cine y la historia son terribles de ese proceso, ¿no? Y eso fue porque precisamente los indígenas pasaron de ser indígenas a propietarios, con capacidad de vender su propiedad. Y los grandes... En el caso, yo te diría, en el caso del Ecuador, esto hasta ahora, hay una ley de comunas de 1938 que todavía hasta ahora está vigente, y todavía hay el interés de privatizar las tierras comunales, ¿no? Y claro, creo, o sea, no creo que haya sido Bolívar el que planteó esa... No, pero en el caso de Perú sí fue Bolívar. Ah, mira. ¿No? Entonces ya ahí tenemos algo bastante claro, ¿no? Ahora, el caso brasileño, por ejemplo, es diferente, ¿no? Una cosa que sorprende cuando vas a Brasil es darte cuenta que estás no solamente en otro país, sino aparentemente en otro continente, ¿no? Tienen otra narrativa, tienen otra forma de entender la nación. Una de las cosas que a mí me sorprendió mucho en Brasil es estar en una ceremonia de aniversario del país, de la independencia, ¿no? Cuando dejan de ser imperio, ya cuando el emperador regresa a Portugal y queda más bien Brasil ya entrando pues en la vía de la modernidad, ¿no? O sea, con un Estado federal. A ver, Brasil, a ver, vamos despacito porque si no nos estamos mezclando algunas cosas. A ver, explotemos esta línea que tú dices, pero todavía habría otro punto de contradicción que sería entre constituciones federativas y constituciones unitarias, ¿no? Yo te diría justamente es el contraejemplo Brasil, porque Brasil también es federativo, inclusive bajo el imperio, y de lo que tenías dos virreinatos se constituye uno solo. En cambio acá, Sí. con federativos y unitarios tienes dos, tres virreinatos, cuatro virreinatos se constituyen en 25 naciones, es decir, en el lado Claro, hispano. pero recuerda que en realidad hubo solamente dos virreinatos hasta bien entrado el siglo XVIII, que vienen las reformas borbónicas y ahí aparecen otros Sí. virreinatos, Exacto, particularmente Nueva exacto. Granada, Pero el punto es de La justamente ese, que Plata, ¿no? no sería la línea explicativa la contradicción entre federativos y unitarios, porque tienes este contraejemplo, ¿no? Y en el caso de Brasil, en realidad la independencia la declara el emperador, que era el rey de Portugal y emperador de Portugal y Brasil con sede en Río de Janeiro, que declara la independencia en 1823, luego Y regresa a pero Portugal, regresa a Portugal, se queda Pedro II con regencia claro. y él gobierna prácticamente hasta 1886, en el que se Sí, decreta la sin duda, fue muy abolición de la longeva, esclavitud, sí. se decreta la abolición de la esclavitud y eso ya hace que el año siguiente caiga la corona, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un tema muy complicado, digamos, si metemos todas las cosas en el mismo saco. Es decir, Claro, hay es temas que, superestructurales que tendrían, porque tú dirías, mira, en el caso de Argentina, el tema federativo que fue originalmente impulsado por los sectores más bien que vinculaban al tema del comercio, del mercado interno, versus un puerto que estaba orientado hacia el exterior y que básicamente utilizaba al resto del país como un hinterland. En realidad rápidamente es manipulado por los sectores de Mitre, ¿no? Que son anglófilos. Y sin luego duda, y luego por Sarmiento, más bien cercano a los Estados Unidos, pero es una cuestión extrovertida, ¿no? Es solamente con Roca lo que empieza a plantearse la construcción de un Estado y sobre todo con Carlos Pellegrini en términos de la construcción, claro, sobre todo en el plano económico. En el caso del resto de América Latina, yo te plantearía ahí un tema que sigo insistiendo, es decir, si la cosa se da en términos de lo liberal conservadora, porque eso fue lo que en realidad sucedió, es decir, en el mundo de las apariencias, esas son las decisivas, porque así, eso es lo que dominó el escenario, digamos, así es como la gente se definía. Entonces, más bien te invitaría a que nos cuentes cuál es tu versión de cómo esta divisoria de aguas entre liberales y conservadores durante el siglo XIX y el siglo XX han ido manteniendo, digamos, esta situación de no integración o de sabotaje permanente al proceso de construcción de la patria grande. claro.
Es que no hay una sola versión de liberalismo ni una sola versión de Exacto. conservadurismo. Es más, hay ejemplos de que los muy conservadores terminan asumiendo gobiernos que tienen rasgos liberales, ¿no? Para ser un poco más gobernable, empiezan a ceder ciertos principios. Y gobiernos liberales que más bien entran en el terreno del conservadurismo por coyunturas políticas del momento, ¿no? Pero el ejemplo que yo te quería dar y que nos llevaría a otro término que me parece bien útil para conversar entre Perú y Ecuador, es que en el Brasil, en la fiesta nacional, lo que se hace es bailar, y bailar hace el himno nacional, cosa que a mí me sorprendió porque eso, por ejemplo, no es usual, bueno, es casi imposible pensarlo en Perú, porque las fiestas nacionales en el Perú, el 28 de julio, que hace poco ha pasado el de este año, son fiestas sumamente militarizadas. O sea, los civiles Bueno, nos dicen, acuérdate que tú mencionaste la Plaza de Armas en Quito. Aquí en Quito no tenemos Plaza de Armas, nunca fue Plaza de bueno, Armas. la Plaza Mayor, Es donde la está la plaza grande, catedral. no, pero no es casual. Es decir, por ejemplo, hasta en la Claro, ceremonia, en las ceremonias republicanas en Perú, por ejemplo, es un ritual muy pesado, ¿no? Con bastones de terriblemente mando, pesado. con fajas, con cintas, una cuestión así. Y eso No, acá en el Ecuador, con excepción del presidente este Noboa, que es muy novelero y que así tiene unas pretensiones de dictador, en general no había esa situación. La jura, por no, ejemplo, pero la en el jura Perú, la- desde la que su, posesión de un ministro, ¿no es cierto? No tiene el ritual así de arrodillarse, de hacer toda esta ceremonia. no, imagínate, en el Perú las fiestas patrias empiezan con una misa Te Deum. O sea, el presidente sale de Palacio de Gobierno, algunos han ido a pie, otros van en su coche, ¿no? Descapotable, etcétera, llegan a la Catedral de Lima y allí hacen una misa Te Deum donde van todas las principales autoridades y con una solemnidad hipercatólica bien chocante, ¿no? Y eso nadie lo observa, nadie lo critica, nadie refiere eso. Pero luego empieza toda esta parafernalia de civiles vestidos como digamos, con traje, con corbata y marchando, se aplaude al que levanta más la pata y golpea más el asfalto. Y eso incluye a los Por, ministros también. eso incluye a todos y al final de cuentas ahí O sea, tienes un es ejemplo, la marcha, el paso de ganso prusiano. claro, pero es sumamente militarizada. Y los militares nos siguen pasando una factura de una deuda que no tenemos, o sea, nos siguen pasando la factura que ellos son los autores de la independencia. Bueno, entonces de pronto lo que valdría que nos cuentes un poquito es de este proceso de capitis diminutio que tuvo Perú desde la época de los Habsburgo a las reformas borbónicas y luego el proceso de independencia que prácticamente disgrega lo que fue la geografía o la jurisdicción del virreinato ya mermado de Perú con la creación del de Nueva Granada y el de Río de la Plata. Claro, y después la aparición de Chile ya como independiente también, de Bolivia, etcétera. Pero fíjate, si tú ves un mapa histórico de Perú, te das cuenta de que la reducción del territorio no solamente es cuestión de la ruptura virreinal, también es producto de la modernidad, ¿no? Perdimos territorio con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Bolivia y con Chile. O sea, el Perú es ahora más o menos el 40% de lo que era originalmente, ¿no? Perdimos territorios tan ricos como el Acre. El Acre era peruano, pero luego Brasil entró casi sin disparar un tiro, sin ningún problema. Ganamos una guerra con Colombia, pero en la mesa perdimos territorio, ¿no? Leticia terminó del lado colombiano. La gran tragedia del Perú, digamos, uno de los momentos fundacionales de la nación peruana, es precisamente la guerra del Pacífico con Chile, ¿no? Que siempre se está recordando permanentemente como uno de los puntos de inflexión de la historia moderna del Perú y donde perdimos un territorio muy importante que teníamos al sur, pero que posteriormente, con el devenir de la historia, nos hemos dado cuenta que era un territorio absolutamente, casi inviable. O sea, los chilenos no saben qué hacer con ese territorio porque les cuesta más al Estado chileno de lo que sacan de ese territorio porque ya cesaron las explotaciones mineras y otras cosas, ¿no? Pero ahí lo mantienen firme porque ese es el juego de los símbolos, pues. O sea, yo pienso que Ecuador tiene muchos símbolos, te hablaba del asunto del descubrimiento del Amazonas.
El Perú también los tiene, Chile los tiene precisamente con la guerra la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, pero también en su bronca con la Argentina, ¿no? O sea, hay muchos momentos que son definitorios para la construcción del Estado-Nación a lo largo del siglo XIX y entrado del siglo XX, ¿no? Sí, y donde tenemos te invitaría a continuar a un poco profundizar en términos, inclusive desde las raíces en el periodo Habsburgo, ¿no es cierto? Este proceso de descomposición, porque tú dirías, mira, el grado de esplendor, el grado de, tú mencionabas el producto excedente, ¿no? Que existían en las sociedades. Tal vez la capacidad que tuvieron las élites peruanas, ya no solamente españolas, sino las élites criollas a lo largo de tantos siglos, ¿no es cierto? No se compadece con lo que fue la historia posterior, ¿no? Entonces, yo te diría en términos de que Perú fue el virreinato más importante en la época de los Habsburgo hasta que surgió México, digamos, hasta que San Luis Potosí apareció en México, por decir una cosa. Pero México ha logrado proyectar, digamos, una construcción de Estado-nación post-colonial con mucha más presencia, con mucha más, ¿cómo te diría? Con mucha más coherencia de lo que podría ser el caso peruano. Y no me refiero al tema territorial. Me refiero a Pero la ojo, construcción de un Estado-nación. claro, pero ojo, el virreinato de Nuevo México aparece antes que el virreinato del Perú. Y el virreinato del Perú en realidad se consolida a partir de la presencia de Toledo aquí, ¿no? Sí, bueno, pero Toledo estamos es, hablando de un par de décadas, ¿no? claro, pero estamos hablando ya de que ya había un camino, digamos, recorrido en México que todavía recién se empezó a consolidar en Perú, ¿no? Por favor. Ahora, existe un problema muy frecuente en la historiografía que nos lleva a un error, pensar de que son unidades relativamente homogéneas, ¿no? Perú, México, No, no, yo y te estoy planteando el hablar de las élites, ¿no? De la constitución de élites. claro, Como tú me estamos hablando de un precisamente a eso sujeto. iba, precisamente a eso iba Pedro. O sea, en realidad, como lo definió bien un historiador peruano, decía pues que el Perú era en realidad más que una continuidad, era una suerte de archipiélago, ¿no? Donde había ciertas unidades con cierta hegemonía, pero luego un gran espacio hasta encontrar otra unidad con cierta hegemonía. Y había tanta dispersión de esto que en realidad era muy complicado gobernar un país que tenía tantas diferencias. En cada una de estas unidades se gesta pues una élite con muchos, digamos, con muchas ansiedades y en algunos casos con harta influencia política y harto poder de movilizar, que nos lleva a un estado permanente en el siglo XIX de enfrentamiento interno, ¿no? O sea, las guerras civiles en el Perú han sido frecuentes, no solamente las guerras digamos, con los enemigos externos, sino las guerras civiles entre élites que gobernaban las ciudades separadas, ¿no? Bueno, eso más o menos ha sido la constante en casi todos los países de América Latina. Exacto. Yo Entonces, diría ahí tienes un inclusive ejemplo con claro, excepción de Brasil. Y de nuevo aparece Brasil más bien claro, como la excepción a la regla. claro. Brasil suele ser la excepción a la regla, pero también tuvo sus propios conflictos, ¿no? Y digamos, hasta que al final encuentran la solución a estos conflictos con la creación de una capital absolutamente artificial con forma de avión que se llama Brasilia, ¿no? Sin embargo, en otros países eso ha sido bien complicado porque, sobre todo en los países con una constitución unitaria, ¿no? Presidencialista, etcétera, donde las élites del centro hegemónico, que suele estar en la capital, ha impedido el crecimiento de otras élites, ¿no? Y se ha bombardeado la posibilidad de precisamente que surja un competidor en este caso. En Argentina es frecuente que el presidente o la presidenta vengan de otros territorios que no sean Buenos Aires. O sea, hemos tenido a Menem, hemos tenido a los Kirchner, que vienen casi de la Patagonia, ¿no es cierto? En cambio, aquí o eres limeño o tienes que haber vivido mucho tiempo en Lima o te comportas como limeño, ¿no? Yo no sé, yo no tengo mayor dato de cómo es en Ecuador. Creo que la bronca entre Guayaquil y Quito es la que define estas cosas, ¿no es cierto? Pero son élites enfrentadas que de alguna u otra manera llegan a acuerdos para poder mantener cierta gobernabilidad, ¿no? En Colombia también, que Colombia tiene una población bastante numerosa, dispersa en varias ciudades,
han tenido que conciliar las élites para poder de alguna u otra manera hacer gobernable el territorio. Pero vemos que eso, por ejemplo, llevó a una guerra civil que duró 50 años, ¿no? Entonces, esto, digamos, no funciona muy bien. México es otro ejemplo. México es bien complicado interpretarlo porque las élites locales pueden tener, pues, sus intereses en los negocios ilegales, ¿no? Como también en el Estado Nacional. Al final, Ciudad de México se ha convertido en una suerte de Estado también, ¿no? Antes se decía, pues, Ciudad de México, perdón, antes se decía el Distrito Federal, ¿no? Ahora ya se desapareció el DF y ahora es Ciudad de México. Pero gobernar una ciudad de más de 20 millones de habitantes, pues es como gobernar un país, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienes otro ejemplo de cómo las élites, al final de cuentas, terminan o favoreciendo ciertos proyectos nacionales o precisamente saboteándolos, ¿no? Ahora, y veamos más bien en términos de lo que es el nombre del programa, las alternativas. ¿Dónde verías las fuentes históricas de lo que podrían constituirse en los fundamentos de la construcción de una patria grande? Sobre todo porque los desafíos que se nos plantean son inmediatos, ¿no? Entonces, una carrera contra el tiempo. Sin duda. Ahora, yo como historiador suelo patear el tablero, ¿no? O sea, yo te diría que tendríamos que desaparecer gran parte de la historia oficial para precisamente tratar de aislar el discurso ultranacionalista, el discurso, ¿no? Digamos que nos enfrenta entre nosotros y empezar a construir un discurso que más bien vea las fronteras como puentes de contacto antes de que se vea como muros de separación, ¿no? Entonces yo creo que la alternativa va por ese lado. Y en el caso de algunos países significa también hacer frentes regionales que no se enfrenten a la capital, pero que sí tengan intereses precisamente para gobernar mejor. Nosotros tenemos el caso de diputados o senadores o congresistas, digamos que estamos hablando de la actualidad, que representan a los diferentes departamentos, porque en el Perú se llaman departamentos del sur, pero que nunca coordinan entre sí. Es más, los 6 representantes de Arequipa nunca se ponen de acuerdo y siempre cada uno se manda por su lado, cada uno se manda con su proyecto y no se construye nada. Entonces yo creo que las alternativas también son la posibilidad de globalizar el asunto, no solamente de globalizar, sino de localizar los problemas, los sueños, las esperanzas, las expectativas y las posibilidades para poder precisamente encontrar vías comunes entre las regiones para poder desarrollar. Yo pienso que eso es una alternativa importante. También urge que reduzcamos el gasto militar porque nos desangra. El Perú ha comprado barcos, ha comprado aviones recientemente, estamos hablando de finales del 24, inicios del 25, que no nos llevan a nada, sino precisamente a crear suspicacia entre los vecinos para que ellos también hagan su propia carrera armamentista. De hecho, ¿no? Creo que era marino, ex contraalmirante, bueno, un alto mando de alguna de las ramas, creo que era de la naval, peruano, hacía referencia a la amenaza chilena por el tema por la envidia en torno al puerto de Chancay. ¿Cómo ubicas tú la posibilidad de que en lugar de que la infraestructura se convierta en un espacio de posibilidades, en un espacio de oportunidades para la integración latinoamericana, más bien se convierta en un tema de desafíos, de disputas geopolíticas extrarregionales? Bueno, ahí tenemos otro tema largo también para conversar y es precisamente la presencia china en el Perú, que tiene que ver con unir en un solo mercado tanto el Pacífico con el Atlántico, y donde el Perú se convierte pues en una suerte de vía para acercarse al mercado brasileño, ¿no? Entonces ahí los chinos están invirtiendo un montón de plata en el puerto de Chancay, o sea, no es un puerto nacional, es un puerto que tiene que ver con el mercado externo. Acá en Arequipa tenemos otro puerto que se llama Corío, que también supuestamente sería factible construir un puerto más grande que el de Chancay, pero más o menos que la conclusión es que si no se meten los chinos, no se va a poder construir, ¿no? Y en esa perspectiva, digamos, y las venas abiertas de América Latina ahora tienen
nuevos destinos, pero siguen siendo el elemento de la desunión y el elemento del atraso y de la dependencia de nuestros países. ¿Qué opciones tendríamos para construir más bien una opción alternativa? ¿Qué nos plantearía? ¿Qué posibilidades tendríamos de renegociar estos lazos de dependencia, aprovechando más bien las disputas interimperiales para generar un intersticio, o más bien dicho, ciertas respuestas intersticiales a través de las cuales podamos unirnos? Claro, yo encuentro que esas fisuras es factible. Particularmente yo creo que Perú debería empezar a caminar. Luego sería más fácil esto, porque la dispersión del poder, digamos, yo reconozco esto en prácticamente todos los países latinoamericanos, la dispersión del poder en varias unidades separadas entre sí, lo que lleva es precisamente a mantener estados críticos, estados en los cuales no se puede resolver. ¿No? O sea, en Argentina hay varios, ¿no? Y algunos bien difíciles de administrar. Pero yo creo que sería factible si es que empezamos a caminar en ese sentido, la integración efectiva de América Latina. Bueno, vamos redondeando esta sesión y no sé si tienes algunas palabras finales como para ir cerrando esta oportunidad para ver si en alguna próxima ocasión seguimos profundizando los temas. Bueno, sin duda, vamos, yo creo que al final de cuentas también me ha servido para reflexionar, toda la conversación que hemos tenido me ha servido para reflexionar algunos puntos. Yo creo que han quedado muchos vacíos, yo creo que también hay cosas que deberíamos puntualizar mejor para poder encontrar precisamente ese discurso que nos lleva hacia el lado positivo de las cosas. Te agradezco mucho la invitación y quisiera hacer un saludo muy grande a todo el pueblo ecuatoriano, al cual siempre vemos con especial atención porque nos reflejamos en ustedes, así como me imagino que en muchos casos ustedes se reflejan en nosotros. Y yo creo que sí podemos caminar hacia una unión más bien efectiva, eficiente, cuando resolvamos también los problemas de derechos humanos, los problemas de la democracia, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, las revalorizaciones culturales que debemos tener con nuestras naciones, etcétera, ¿no? Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo. Quedamos para ver si podemos continuar esta conversación contigo, con las Por favor, con que tú todo gusto. sugieras. Estamos también acá a las órdenes, ¿no? Hasta la próxima. Muchas Cuenta gracias. conmigo. Hasta la próxima. Mucha suerte.